Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos sintonices. Estamos en otro tiempo de relaciones públicas y el día de hoy no es la excepción de tener una invitada de honor. Ella es Natalia Sara y con ello vamos a concluir esta serie de charlas de las mujeres en las relaciones públicas. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? Hola Edith, pues estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, o sea, es un placer estar en esta sección y encantada de compartir un poco de mi experiencia. Yo inicié mi trayectoria como periodista, yo soy periodista de formación, estudié lo que se llamaba entonces Ciencias de la Información. Y después de ejercer ya varios años como periodista, ya salté al mundo de la comunicación, ¿no? De la comunicación a través de consultorías, de gabinetes. Así que, bueno, encantada de contar aquí un poco de tips que ayuden, ¿no? A todos. Sí, yo conocí a Natalia Saravia buscando unas frases y en Google me arrojó el blog de Natalia y entonces lo vi y dije, la voy a buscar en Twitter y fui y la busqué en Twitter y fue el primer contacto, seguirla a través de las redes sociales y a lo largo de este tiempo que la he seguido, yo creo que yo entré a Twitter algo así como en 2014, a lo mejor a lo largo de estos años, pues yo he ido aprendiendo de Natalia Sara y cuando pensé en esta serie de charlas de las mujeres en las relaciones públicas, pensé en ella y ya ahorita nos comentabas, Natalia, un poquito de quién eres y qué haces, pero tu formación y actualmente, nada más si quieres, compártenos tu área específica de tu actividad. Sí, desde que dejé más mi faceta como periodista, pues ya casi ya van para 20 años dedicada al mundo de la comunicación corporativa, al mundo de la comunicación estratégica y sobre todo en el tema de la especialización en la comunicación de la gestión de crisis. He trabajado en distintas agencias de ámbito nacional, internacional y actualmente me he incorporado en una consultoría que está especializada en esa área nicho que es la prevención, la gestión y la recuperación de la reputación en situaciones de crisis, que es Señor Lobo and Friends. Allí pues trabajamos todo el ámbito del espectro de lo que es prevención, gestión y luego lo que hay que recuperar de esa reputación dañada si es necesario. También trabajamos mucho temas de simulacros, temas de formaciones de portavoces, es decir, todo el ámbito que puede ayudar a prevenir, así como tema que puede ser más de metodologías de trabajo dentro de una compañía, con sus protocolos, sus manuales. Es bastante, sobre todo, centrado en si podemos ayudar a las compañías antes de que tengan los problemas, es decir, ayudándoles en la anticipación, cuando llegue una situación de riesgo o incluso de crisis, estarán mejor para poderla afrontar de una manera rápida, eficaz, lo que se suele decir, con una coherencia dentro de la organización y con la responsabilidad necesaria. Y es precisamente en todo lo que tú nos acabas ahorita de comentar, que es el tema del día de hoy, ¿no? La crisis y las relaciones públicas. Y para entrar en materia, yo sé que mucha gente lo sabe, pero platícanos qué es una crisis, Natalia, y cómo impacta esto en las organizaciones, por favor. Sí, hay que definir lo que es riesgo y lo que es crisis, ¿no? Estamos en un contexto donde las compañías de todo tipo, da igual el sector, cada vez van a tener que ir manejándose en un contexto de más riesgos para su imagen, para su reputación, ¿no? Hablamos de crisis propiamente cuando lo que ocurre es un suceso, es un incidente, la mayoría de las veces imprevisto, que pilla por sorpresa, que ocurre de una manera muy rápida,
en donde la compañía tiene que actuar, confluye vamos a decir, una confusión de la información necesaria para saber exactamente qué es lo que está pasando, para tener todos los datos. Muchas veces ya hay un impacto, y más en esta sociedad hiperconectada que estamos, en donde ya está eso ocurriendo, puede que reflejándose en los canales de las redes sociales, puede incluso que ya esté en medios digitales. Es decir, ocurre un imprevisto o una situación crítica que tiene un reflejo en una opinión pública o que tiene ya un riesgo en otros grupos de interés, y que eso que ocurre puede dañar la imagen y la reputación de la compañía. Es decir, puede perder valor, afecta al valor de la compañía reputacional, incluso puede también, como la mayoría de las veces, afectar a otro valor, al económico, al social, pero en concreto estamos hablando de lo que es la reputación de una compañía. Y ya, ¿influye esto que tú nos acabas de decir en la estrategia de comunicación? Obviamente que sí, pero ¿has tenido casos donde iban por una estrategia de comunicación, viene una crisis y dices, creo que esto lo tenemos que transformar? Sí, o sea, pueden darse dos situaciones. La compañía tiene una planificación de su comunicación estratégica, de lo que es la comunicación corporativa, y ocurre un hito crítico que lo que hace es que sea necesario paralizar determinadas acciones que estén llevándose a cabo. Muchas veces es necesario parar determinadas campañas de marketing, de publicidad, determinadas actuaciones que se están llevando en algunos canales de redes sociales o determinadas campañas a través, como pueden ser igual algún tipo de patrocinio. Es decir, depende de lo que ocurra, hay que revisar en ese momento cuál es el manejo que estás haciendo de manera externa y también interna la compañía. Y evidentemente dependerá de la situación crítica, pero sí que siempre hay que revisar de qué manera afecta la gestión de ese tema crítico con las acciones que estaban programadas o que de una manera regular pues se estaban llevando a cabo. Muchas veces una crisis implica revisar el propósito de la compañía, revisar los valores, poner en marcha otras acciones, es decir, acompasar esa narrativa para que con el hecho de lo que está ocurriendo. Es decir, esto no es no puede ser un hecho aislado, sino que al final tiene que haber una coherencia, ¿no?, de la comunicación y de las acciones. Entonces sí que es muy importante, por eso que antes, de una manera más, la compañía por lo menos tenga identificadas las situaciones críticas potenciales que más le pueden afectar, de tal manera que desde también una visión más estratégica se tenga ya predefinido qué es lo que se va a hacer. Perdón. Eso es muy importante. O sea, el tener previamente esa definición de esos escenarios. Perdón. Es un poco irnos a la siguiente pregunta, es cómo se gestiona una crisis, ¿no? Porque ya hay protocolos, etcétera, pero en base, si lo aterrizamos, ya viene esa parte de cómo la vas a gestionar, ya vas a revisar todo lo que tú nos decías, misión, visión, propósito, la parte de la empresa, de la coherencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo gestionar una crisis? Y más en estos tiempos, ¿no? Que de repente todas las palabras que nos dijiste, incertidumbre, sorpresa, algo muy rápido, ¿no? Dada la pandemia, ¿no? Que ha venido también a influir un poco en la comunicación de las empresas. ¿Cómo se gestiona una crisis? Bueno, la mejor gestión de crisis, perdón, que es que tengo la garganta un poco afectada. La mejor gestión de crisis se hace en la prevención, ¿vale? O sea, eso es así.
¿Qué ocurre? Que las compañías no invierten lo suficiente en una cultura de prevención, ¿vale? Eso es el problema. Hay una falta de inversión en materia de comunicación cuando son tiempos de bonanza para estar preparado. Entonces, lo que ocurre es que la mayoría de las compañías no tienen ni los mínimos procedimientos ni se han visto cómo reaccionarían ante una situación de ese tipo. Cuando ya tenemos el problema, una compañía tiene que actuar de una manera proactiva desde la comunicación. Eso no quiere decir que tenga que salir a comunicar rápidamente, sino que tiene que convertirse en el portavoz, o sea, el tomar el liderazgo en la comunicación para ser el mejor portavoz de lo que está ocurriendo. Puedes tomar una posición reactiva ante un hecho crítico, pero tiene que ser valorando que eso es lo óptimo. En general, las compañías tienen que comunicar ante una crisis, porque si no lo haces tú, si no lo comunicas, no vas a poder cambiar. Primero, no puedes dar tu posicionamiento, pero es que además no puedes cambiar determinadas percepciones si tú no estás comunicando. Es muy importante que además sea una comunicación que sea clara, que sea una comunicación en tiempo, que sea coherente con el discurso que está llevando también la compañía, que tenga en cuenta los mejores canales para hacer llegar la información a los distintos grupos de interés. Es decir, se necesita una estrategia. Y lo primero, como toda la estrategia, hay que ver cuál es esa estrategia y luego ya se verá de qué manera táctica se lleva a cabo. Pero lo importante es, sobre todo, que hay que gestionarlo desde la proactividad y la transparencia. Es decir, una compañía no puede no comunicar cuando tiene un problema o cuando le están llamando los periodistas o cuando un grupo de interés, como pueden ser los consumidores o algún tercero, como pueden ser accionistas, están reprochándole o pidiéndole determinada información. Tiene que hacer un ejercicio de trasladar de la mejor manera cuál es el posicionamiento. Y para ello es muy importante que la compañía tenga portavoces formados. No se trata solo de que la compañía tenga personas que sepan comunicar bien, que es muy importante, sino que sepan hacerlo cuando la situación es crítica. Es decir, cuando te estás enfrentando a preguntas que son hostiles, cuando te estás enfrentando a situaciones que son difíciles. Eso requiere un entrenamiento. Entonces, es muy importante que en una crisis haya un portavoz preparado para poder trasladar esos mensajes, porque de ello va a depender mucho la imagen que se van a llevar los diferentes stakeholders. Es decir, es muy importante. Y luego también, si no se tienen determinados canales en un momento crítico de comunicación, igual hay que revisar, es decir, de qué manera yo puedo llegar mejor con mi mensaje a los consumidores, a mis clientes, a la opinión pública, a terceros que son relevantes dentro de mi negocio, incluso a la administración, al regulador. Es decir, hay un ejercicio de preparar muy bien tu mensaje, tener los canales para poderlo transmitir y hacerlo de una manera fluida, que sea constante en el momento que es necesario para que, sobre todo, no se genere una desinformación o se genere un ruido que muchas veces es porque pues hay bulos, porque hay portavoces no autorizados que están transmitiendo información. Es muy importante el tener esos mecanismos ya habilitados y una coordinación interna. Es decir, tiene que haber un comité de crisis que sea el que decida, el que tome las riendas y con el asesoramiento estratégico de los expertos de comunicación, con su departamento, se vayan tomando las decisiones de una manera fluida y poderlas poner en marcha.
Es toda una administración, ¿no? Es todo un plan que hay que administrar desde, bien lo fuiste señalando poco a poco y todas las partes que lo rodean, ¿no? También a esa, y que es un reto hoy para las compañías. Realmente, bueno, un planteamiento muy interesante, muy completo, y ello me lleva a pensar en algo, Natalia. Yo inicialmente decía, se puede prever una crisis, pero con todo lo que está sucediendo, ¿realmente se puede prever una crisis? ¿O cómo te preparas para una crisis? Porque ahorita ya nos platicaste, es cómo la administras, cómo la gestionas. ¿No se puede prever una crisis? Digo, y ya para ir cerrando este súper interesante tema. Sí, yo creo que hay crisis que van a ser, vamos a decir, siempre con un componente imprevisto. Es decir, si nos referimos a grandes megacrisis, es decir, que pueden ser por elementos exógenos, por elementos que exceden el ámbito de competencia de la organización, de la compañía, como ha sido esta crisis ahora en la que estamos inmersos del COVID, es decir, ese cisne negro en el que nadie pensaba que iba a ocurrir y ocurre y trastoca todo. Pero una compañía sí que tiene que prever cuáles son las situaciones críticas con un efecto alto en el impacto de riesgo reputacional que puede tener. Eso se puede prever, es decir, hay una serie de riesgos que los podemos con una anticipación prever y en función de ello y del contexto y de nuestros, vamos a decir, factores agravantes de la compañía, pues poderlo por lo menos prever si ocurre esto, cómo actuaríamos o tenerlo preparado determinados también desde materiales, argumentarios, situaciones para manejarlo. El ir minimizando eso a través de un plan de blindaje, de relacionamiento con determinados perfiles, con determinados... Es decir, hay que generar una comunicación previa, tanto de alianzas como de comunicación, como que te conozcan, para que cuando llega una situación difícil no partas de cero. Y eso implica previamente un relacionamiento. Es como tú dices, hay que tender muchos puentes antes de conocimiento para ir fortaleciendo esa relación. Y luego siempre va a haber cosas que se nos van a escapar, pero desde luego si se trabaja desde unos principios sólidos en la organización, de tener muy claro cuál es un protocolo de actuación, de qué personas tienen que actuar en ese momento, gestionarlo, de qué canales se ponen en aviso, si se tienen herramientas de comunicación para poder internamente trabajar de una manera más fluida en un mundo en el que estamos ahora entre lo virtual, ¿no? O sea, que eso es muy importante. Todo ello va a hacer que sea más fácil. Es decir, no podemos prevenirlo todo, pero sí podemos prepararnos para situaciones, ¿vale? Y siempre nos tenemos que poner en el peor escenario, porque si estamos preparados para ello, podremos manejar siempre mejor cualquier otro, eso es evidente, pero muchas veces decimos, esto no ocurrirá nunca. Y si ocurre, hay que tener en cuenta que hay determinadas crisis que en donde, y sobre todo cuando estamos hablando de reputación, que hacen desaparecer empresas, compañías, o que pierdes tu valor bursátil, o que ya dejas de tener la confianza en tus clientes o en las personas que son a los que diriges tus servicios. Entonces, eso es un riesgo muy alto y la comunicación es la herramienta para gestionarlo. O sea, la comunicación es una herramienta estratégica y tiene un valor de ser el perfil de herramienta que es con la que se maneja la reputación. O sea, con la comunicación tú manejas y cambias percepciones, puedes influir de una manera positiva, puedes establecer un relacionamiento. Es decir, eso es muy importante, trabajarlo en el día a día. Y luego tener una mínima metodología de actuación. Es decir, no podemos dejar las cosas a la improvisación,
Es decir, aun teniendo metodologías y procedimientos, cuando viene una situación muy grave, muchas veces eso no nos va a permitir manejarnos mejor. Es decir, puede que no sigamos el protocolo exactamente, pero eso ya ha sido una base interna de trabajo de la compañía muy relevante. Entonces, el consejo es que las compañías inviertan en ese valor estratégico de la prevención, de la anticipación, porque sobre todo vamos a un contexto donde cada vez vamos a vivir situaciones de más riesgos, que las compañías van a tener que ir manejándose en los riesgos. Si se manejan bien los riesgos, puede que estos no lleguen a ser una situación crítica. Y luego va a haber crisis que van a superar a las compañías, que exceden de su campo de actividad. Hoy ha sido esta pandemia, mañana puede ser un tema medioambiental muy grave. Es decir, estamos en una situación donde este es el contexto de vulnerabilidad y de fragilidad que lo que hace es que las compañías tengan que estar más armadas, más preparadas y con los equipos y con las herramientas necesarias para poderlo gestionar. Qué interesante, ¿no? Porque una compañía que nos esté escuchando, qué importante es esa parte de la prevención, ¿no? Como dices tú, que la mejor forma de gestionarla es previniendo. Y aquí mencionabas dos cosas importantes y ya para cerrar que me llaman la atención, ¿no? Pero tú que eres la experta en esto, el relacionamiento y las alianzas, ¿no? Y la comunicación estratégica. Entonces ahí va de la mano las relaciones públicas, que es otro de los elementos que considero que va incluido dentro de todo esta gestión de la crisis, dentro de toda esta prevención de la crisis, o estoy equivocada, Natalia. Sí, no, lo has dicho muy bien, Edith. Efectivamente, el relacionamiento es clave, quiere decir, porque si no, una compañía lo que está haciendo es emitiendo mensajes, es decir, trasladando notas, comunicados, colgando información en su web, diciendo determinados contenidos en sus canales sociales, pero lo que es necesario es ese blindaje desde un relacionamiento que sea positivo, que en momentos de bonanza, es decir, que permitan construir alianzas win-win, en que ganan las dos partes y que al final es vamos a decir, lo que va a permitir luego que conozcan mejor a una compañía, que todos sus distintos grupos de interés conozcan exactamente lo que hace, por qué lo hace, cómo pueden ganar las dos partes. Es decir, el relacionamiento es crucial. Al final, la comunicación, las conversaciones en las redes sociales, al final esa interactuación se hace con una determinada finalidad, pero primero necesitamos conocernos, luego necesitamos ver de qué manera podemos aunar sinergias, de qué manera podemos beneficiarnos mutuamente y enriquecer, ¿no?, nuestra compañía, nuestro negocio. Es decir, continuamente vivimos en un mundo de alianzas y las compañías las necesitan para todo su ámbito de grupo, lo necesitan para que funcione mejor su buen gobierno, para que la opinión pública pueda llegar de una manera generalizada a una mejor percepción, para que vendan mejor sus productos, para que el relacionamiento, que al final todo lo que es a través de asuntos públicos, de lobby, es un relacionamiento a través de unos canales y unos intermediarios diferentes, pero al final estás haciendo lo mejor. Es decir, vamos a comunicar qué hacemos, cuáles son nuestros intereses y cómo podemos entre los dos converger para beneficiarnos y que al final ese beneficio es positivo, ¿no? Entonces, las relaciones públicas es al final un abanico de oportunidades y entre las oportunidades que ofrece es el blindaje para situaciones que sean críticas. Entonces, es muy interesante que las compañías lo fomenten. O sea, es necesario y siempre se va a tener que trabajar en ello.
Qué interesante, ¿no? Como cerrar como una herramienta dentro de la parte de la gestión de la crisis, de la administración de la crisis, ¿no? Como bien señalas tú. Pues Natalia, Sara, ha sido un honor que estés con nosotros. Yo aquí hice mis anotaciones, porque realmente es muy de muchos aprendizajes y de varias consideraciones que tú nos hiciste y que aportan mucho a este mundo de la crisis y que hoy, no quisiera decirlo, pero está en boga y está en boga por dada la situación que estamos viviendo, pero que bien sabemos ahora con todo lo que tú nos has compartido, que hay herramientas y que hay esas sugerencias que tú nos hiciste de la prevención, por ejemplo, que son elementos que podemos considerar en las empresas para prevenir o para considerar que en algún momento podemos tener una crisis en una empresa. Sin duda, o sea, la comunicación se suele decir que se trabaja hoy para evitar la crisis del mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que tener esa postura de proactividad. Es una apuesta que los responsables máximos de una compañía, el CEO, el equipo de la alta dirección tienen que hacer. Es una visión de la comunicación como estrategia y no solo como esa parte de relacionamiento. Y eso va calando porque también está ayudando a que el contexto, que es un contexto más difícil y que también llegar a los distintos grupos de interés pues, y generarles una experiencia positiva es más difícil, pues está haciendo también que poco a poco haya una mayor consideración de invertir en esta parte, ¿no? de la comunicación. Sin duda, eso beneficia a todos, beneficia a las compañías, pero nos beneficia también a nosotros como sociedad, ¿no? El tener, un mayor relacionamiento, una mayor comunicación, una mayor percepción de lo que hacen las compañías. Pues muchísimas gracias, realmente muy completo y muy directo y muy claro todos los conceptos que nos compartiste. El tema es muy interesante y da para mucho. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero bien valía la pena que así fuese. Y agradecerte, Natalia, que estés con nosotros, que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias, Edi, ha sido un placer y nos seguimos viendo aquí en las redes y seguimos tendiendo puentes, que eso es lo importante, seguir comunicando, porque bien sabemos que lo que no se comunica no existe. Bien lo dijiste tú, creo que no hay mejor manera de concluir la charla con esa frase. Y pues nosotros agradecer que hayas estado con nosotros y cerramos este ciclo de las mujeres en las relaciones públicas. Y qué mejor, de la mejor manera con Natalia Sara. Y pues nos vemos pronto en otro tiempo de relaciones públicas. Hasta pronto. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye.